bienvenidos a la clase número 3 de Geografía Económica. El día de hoy vamos a ver economía y población. ¿Sí? Vamos a empezar viendo por qué vamos a estudiar a la población desde la geografía económica. ¿Sí? Como dijimos hace un par de clases, el hombre va a ser el eje de todos los procesos económicos. Entonces va a ser fundamental que conozcamos algunas variables de la población, ¿sí? Algunos indicadores precisos que tienen que ver con la población, con la calidad de vida de la población, con las necesidades, con la cantidad de población y con cómo se encuentra distribuida en el mundo o en una región, ¿sí? Entonces, desde acá es que vamos a estudiar la economía y la población, ¿sí? El hombre es el eje del proceso económico, es el protagonista, ¿sí? Si no participa como productor, puede llegar a participar como consumidor o puede participar de ambas formas o de ninguna, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar viendo algunas cuestiones que nos van a interesar de la población, que los vemos en la siguiente placa. Cantidad y distribución de la población, ritmo de crecimiento, clasificación según las tareas que desempeña, la movilidad geográfica y el nivel socioeconómico cultural. Entonces nos va a interesar cuántas personas hay, en dónde se encuentran, a qué se dedican, cuál es el nivel sociocultural, educativo, de qué trabaja. También nos va a interesar qué es lo que hace esa población, a dónde va, de dónde viene, ¿sí? Vamos a tener en cuenta las migraciones, ¿sí? Así que bueno, también vamos a empezar a ver de qué manera vamos a analizar estos datos. Entonces, para esto vamos a aferrarnos a la ciencia que se dedica a esto. La ciencia que se dedica a esto es la demografía, ¿sí? La demografía que va a evaluar datos para producir ciertos indicadores, ¿sí? Indicadores que tienen que ver con la vida de las personas, ¿sí? Datos de los que venimos hablando, cantidad, calidad de vida, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer indicador importante en relación a las actividades económicas, que es el de crecimiento poblacional. Para evaluar el crecimiento poblacional de la población, vamos a tener que tener en cuenta ciertas tasas, ¿sí? Las tasas de natalidad, que va a indicar la cantidad de niños nacidos vivos por cada 1000 habitantes en un lugar determinado. Por otro lado, vamos a evaluar la tasa de mortalidad, que va a evaluar la cantidad de muertes cada 1000 habitantes en un año, también en un lugar específico, ¿sí? Bien, si vamos a ver estas dos tasas, si restamos la tasa de natalidad con la de mortalidad, vamos a obtener el crecimiento vegetativo de una población, ¿sí? Bien, también tenemos que tener en cuenta, para ver el crecimiento de la población, ¿sí? Estamos viendo indicadores de crecimiento de población. Ya vimos lo que sería el crecimiento vegetativo, el crecimiento natural. Ahora vamos a ver el crecimiento por cuestiones de inmigración. Entonces, para eso tenemos que tener los datos de registros continuos que tienen que ver con cantidad de inmigrantes que ingresan a un país y con la cantidad de personas que dejan el país o la región, ¿sí? Entonces vamos a tener datos de inmigrantes y de emigrantes. Si nosotros restamos la cantidad de emigrantes a los inmigrantes, vamos a obtener el saldo migratorio, ¿sí? Tal como lo vemos en la placa. Entonces, como conclusión, podemos sacar que para conocer el crecimiento total de la población, lo vemos en la próxima placa, vamos a hacer ingresos, es decir, nacimientos más inmigrantes, menos la cantidad total de egresos, las muertes y los emigrantes. Eso sí va a dar como resultado el crecimiento total de la población. Bien, para ver también este indicador de crecimiento de la población, vamos a tener que tener en cuenta la esperanza de vida, ¿sí? La esperanza de vida es un indicador que va a aportar o que va a
decir cuántos años espera que viva una persona al momento que nace, ¿sí? Es decir, si hoy nace una persona, bueno, ¿cuántos años viviría si las condiciones de hoy se mantienen, ¿sí? Esta tasa va a estar influida por sistemas sanitarios, va a estar influida por mortalidad infantil y va a estar influida también por cuestiones que pueden suceder y que no están amparadas dentro de esta esperanza de vida, ¿sí? Hoy una persona que nace puede tener, por ejemplo, 75 años de esperanza de vida. Bueno, en un lugar. Pero si en ese lugar llegase a haber un terremoto o un tsunami, un factor natural inesperado y no planificado, entonces esa esperanza de vida va a dejar de correr, ¿sí? La esperanza de vida va a tener en cuenta lo que las condiciones sanitarias, sociales, políticas que van a estar vigentes al momento que esa persona nace, ¿sí? Bien, entonces si una persona con esperanza de vida de más de 70 años muere a los 20 por una catástrofe, bueno, eso no va a estar amparado dentro de la esperanza de vida, ¿sí? Son cuestiones que pueden llegar a suceder, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a los indicadores de distribución. Para ver la distribución de la población, vamos a ver que se utiliza el concepto de densidad demográfica, ¿sí? Desde la demografía vamos a calcular, bueno, cuántas personas se encuentran en tal cantidad de superficie, ¿sí? Para calcular la densidad de población, vamos a ver que tenemos que ver habitantes sobre superficie, ¿sí? Habitantes sobre kilómetros cuadrados, ¿sí? Bien. Desde algunas corrientes se sostiene que se debería utilizar el concepto de densidad económica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el concepto de densidad demográfica va a contemplar la totalidad de la superficie de un país, por ejemplo. Desde el concepto de densidad económica se apunta a eliminar las zonas de un país en las que no puede habitar la población, ¿sí? Entonces la superficie se vería disminuida, ¿sí? Entonces desde densidad económica vamos a utilizar como superficie del territorio solo las zonas habitables. Se eliminarían todo lo que tiene que ver con zonas de alta montaña, de climas hostiles, de relieves complicados. Bien, ahora pasamos a los indicadores de composición. Podemos considerar para ver la composición de la población el sexo y la edad, ¿sí? Entonces la primera tasa que vamos a tener es la de masculinidad, que va a mostrar la cantidad de hombres que va a haber en una superficie por cada 100 mujeres, ¿sí? Entonces si una tasa de masculinidad es del 98, entonces eso va a significar que va a haber 98 hombres por cada 100 mujeres, ¿sí? Entonces, eso va a ser el primer indicador. Después, con eso vamos a ver la composición por sexo. Para ver la composición por edades, vamos a tener que tener en cuenta los tres grupos que se formaron, ¿no? La de pasivos transitorios, que va a estar formada por las personas, por los chicos hasta 14 años, ¿sí? Son pasivos transitorios porque se considera que en algún momento van a formar parte de la población económicamente activa, ¿sí? Se supone que hasta los 14 años no deberían trabajar, estarían estudiando, entonces son considerados pasivos transitorios, ¿sí? Luego vamos a tener que tener en cuenta el segundo grupo de edad, que va a ser el de los activos. Esta sí va a ser la población económicamente activa y va a ir desde los 15 años hasta los 59, 60 años. Por supuesto que esto de los grupos de edad tiene una movilidad, ¿sí? No es una cuestión estática y no definitivamente tiene que ser así, ¿sí? Digamos, estos grupos se formaron para poder analizar a la población. Entonces, de 15 a 59 años consideramos a la población activa, población que trabaja,
que realiza aportes y que no depende de nadie. Los pasivos definitivos van a ser el tercer grupo, ¿sí? Van a ser consideradas aquellas personas de 60 años o más, ¿sí? Estas personas se supone que ya han trabajado toda su vida y que van a formar parte de la población jubilada o población económicamente no activa, ¿sí? Bien, desde estos índices de composición podemos concluir en que se puede graficar, ¿sí? La composición de un país o de una región se puede graficar. ¿De qué manera? Bueno, con las pirámides de población, ¿sí? Vamos a tener pirámides de población. Una pirámide de población va a ser un histograma, ¿sí? Un gráfico de barras o dos gráficos de barras que van a estar formando una pirámide, ¿sí? Bien, vamos a empezar a ver la clasificación de las pirámides de población y cómo se analiza una pirámide de población. Vamos a la primera placa. En la primera placa vamos a tener una pirámide de tipo progresiva, ¿sí? En este modelo de pirámide se observa una base muy ancha. La base muy ancha va a estar formada por el quinquenio de 0 a 5 años. Entonces vamos a tener que ver que esta pirámide de población va a estar con una base muy ancha y va a significar gran cantidad de nacimientos, ¿sí? Entonces vamos a tener por un lado los varones, por otro lado las mujeres. Si tenemos una base muy ancha va a indicar alta cantidad de nacimientos, ¿sí? Las pirámides de edad va a estar dividida por cada 5 años, ¿sí? Por quinquenios. Vamos a tener de 0 a 5 hasta llegar a más de 65 años, ¿sí? Cada barrita va a representar un quinquenio de edad, hacia un lado de varones, hacia un lado de mujeres. Ahora retomamos el análisis de la pirámide progresiva. Vemos que la base es muy ancha, como dijimos, y que va a implicar una gran cantidad de nacimientos. La cima va a ser angosta y se va a ir angostando progresivamente hacia arriba, ¿sí? La pirámide. Entonces, la pirámide muy angosta va a implicar una cantidad de personas de más de 60 años, por poner un grupo de edad, menor que la cantidad de jóvenes adultos y de niños, ¿sí? Esta pirámide de población va a ser característica de países subdesarrollados, de provincias subdesarrolladas, ¿sí? De regiones carenciadas, de regiones pobres. Y bueno, la característica de la población de la región va a ser que es una población joven, ¿sí? Un país que presenta esta pirámide de población va a poseer una población joven, ¿sí? Pasamos a la segunda pirámide de población, que es la pirámide regresiva. En este modelo, la base de la pirámide es más pequeña que los escalones siguientes y la pirámide adquiere esta forma en poblaciones cuya natalidad ha descendido en los últimos años y es baja, ¿sí? Lo que vamos a tener en este tipo de pirámides es una base muy angosta y que el grupo de población joven y adulta va a ser mayor que el grupo de población de niños. Esto va a implicar una población envejecida. Un país que presente este tipo de pirámide va a tener una población envejecida. Esta pirámide es característica de los países desarrollados o de las ciudades antiguas o muy desarrolladas. La mayoría de los países de Europa presenta este tipo de pirámide y algunas ciudades latinoamericanas también, ¿sí? Más adelante van a tener como tarea analizar alguna pirámide de población, ¿sí? La tercera pirámide que vamos a ver es la estacionaria. Este modelo corresponde a poblaciones en las que la natalidad y la mortalidad se mantienen constantes durante un largo periodo de tiempo. Es decir, no vamos a tener una gran cantidad de niños como en la pirámide progresiva, tampoco vamos a tener la gran cantidad de población joven y adulta que vamos a tener en una regresiva, sino que va a ser un término medio, ¿sí? Si tenemos que ver las tres pirámides de población, a la estacionaria veámosla como la
pirámide de transición entre la progresiva y la regresiva, ¿sí? Bien, hasta acá tenemos lo de las pirámides de población. Ahora vamos a pasar al próximo indicador de población que nos interesa, que es el de nivel socioeconómico y cultural. Desde este indicador vamos a ver, por ejemplo, lo vamos a estudiar desde, por ejemplo, el índice de pobreza, ¿sí? El índice de pobreza va a ser un índice que va a tener en cuenta la calidad de vida de la población, las necesidades de la población, las necesidades básicas insatisfechas de la población. Va a tener en cuenta el nivel educativo, el analfabetismo, la capacidad de acceso a servicios sanitarios, etc. Va a tener en cuenta también, esto es muy importante, la mortalidad infantil y la malnutrición o la desnutrición de los niños, ¿sí? Ese va a ser un factor fundamental en este índice de pobreza, ¿sí? Hay otros índices conocidos, son esos, por ejemplo, a nivel nacional, quienes están debajo del límite de la pobreza, quienes están debajo de la línea, ¿sí? Son todas cuestiones que van a ayudar a ver el nivel socioeconómico de la población. A nivel de Naciones Unidas se propone el indicador del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano va a tener en cuenta estas cuestiones también, la calidad de vida, el acceso a la salud, a la educación, el analfabetismo, etc. Pero además va a incorporar cuestiones que tienen que ver con libertad de expresión, va a tener en cuenta si el país del que se trata es un país que vive en democracia, si es un país que vive en dictaduras, va a tener en cuenta también cuestiones más bien políticas, cuestiones de expresión, y va a tener en cuenta fundamentalmente los derechos humanos, ¿sí? El cumplimiento o no de los derechos humanos va a ser crucial para que el índice de desarrollo humano dé un resultado positivo o negativo para una región, ¿sí? Eso es lo más importante que deberían conocer del índice de desarrollo humano. Bien, el índice de desarrollo humano, además, por ser propuesto por Naciones Unidas, es un índice que vamos a encontrar hecho para todos los países, entonces va a ser un buen índice para comparar datos de los distintos países, ¿sí? Bien, ahora lo que quiero que miren son dos pirámides de población, ¿sí? Van a tener la de Catamarca primero y luego vamos a ver la de Ciudad de Buenos Aires. Bien, a mí me gustaría que después las vean más tranquilos, las congelen y las analicen. Me gustaría que me digan de qué tipo de pirámides se trata, que me las analicen. ¿Cómo es la cima? Cima o cúspide, la parte de arriba de la pirámide, ¿sí? ¿Cómo es la parte intermedia? Recuerden que en la cima podemos ver cantidad de gente anciana, cantidad de gente adulta, de 60 años o más, ¿sí? Pasivos transitorios. La parte intermedia, bueno, ¿cómo es la parte intermedia? ¿Cuántas personas jóvenes y adultas vamos a tener en esa población? Tanto de Catamarca como en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo es la base? ¿Sí? La base, la parte de abajo, en esa parte vamos a ver la cantidad de nacimientos que vamos a tener, ¿sí? ¿Cómo es la natalidad? Alta, baja, ¿sí? Entonces, una vez que analicen las tres partes de cada pirámide de población, quiero que me las comparen y que me digan ustedes por qué motivo creen que se dan esas diferencias que van a evidenciarse a simple vista, ¿sí? Entonces, les dejo esa tarea para la clase que viene. Espero que me manden algún correo si tienen alguna duda, alguna pregunta, y que me comenten esta conclusión que ustedes saquen, ¿sí? También les pido que para la próxima empiecen a leer todo lo que tiene que ver con la caracterización de la población argentina, ¿sí? Lean del módulo, la caracterización, las etapas de poblamiento y las características de la población, ¿sí? Áreas continuas de asentamiento, áreas sin asentamientos. Fíjense que tienen curvas de censos, traten de leer un poquito, así la clase que viene empezamos con ese tema. Ahora los dejo hasta la próxima, nos vemos, hasta luego.